Siempre tuve la seguridad, en especial al comienzo de mi carrera, de que tenía que desviarme un poco, sin importar lo que me pidieran que hiciera, siempre tenía que asegurarme de que se hiciera a mi manera. Lady Gaga es una de las estrellas pop más inusuales que han saltado a la fama. Su moda oscura y sus apariencias extrañas la han convertido en un ícono de la actualidad. Gaga está siempre evolucionando con su sonido en constante cambio. Fue nombrada la reina del pop en una clasificación de 2011 por Rolling Stone, por sus ventas récord y las métricas de redes sociales. Cuando tenía alrededor de 19 años, pensaba, lo voy a lograr, arrastraba mi piano por toda Nueva York y golpeaba todas las puertas para poder tocar, nada podía detenerme. Gaga se ha reinventado para cada álbum, ceremonia de premiación y alfombra roja. Y continúa reinando como una de las mayores estrellas del pop de la industria con una sólida base de seguidores detrás de ella. Ha ganado innumerables premios, incluido un premio de la Academia, y su contribución a la industria de la música y del entretenimiento es fresca, poderosa, original e incomparable. Gaga siguió trabajando en diferentes proyectos que la alejan de la imagen extravagante por la que alguna vez fue conocida, como el lanzamiento de un álbum de jazz con Tony Bennett, o la actuación en su primer papel protagónico en un éxito de taquilla de Hollywood. Y no hay señales de que vaya a detenerse. Desde que era una niña, mi sueño ha sido trabajar como actriz, ya sabes, trabajar como música y triunfar en este mundo. Y simplemente no puedo creer que estoy aquí. Y estoy muy feliz. Y toda mi familia está aquí conmigo. Es una de las músicas más exitosas del mundo. Y su glorioso reinado parece no tener fin. Stefani Joan Angelina Giomenotto nació el 28 de marzo de 1986 en el seno de una familia de ascendencia italiana y franco-canadiense. Creció en el Upper West Side de Manhattan, y sus padres provenían de familias de clase baja, por lo que trabajaban duro para tener todo lo que tenían y brindarle a Stefani una buena educación. Lady Gaga creció en una familia italoamericana, siempre se encarga de recordárnoslo. Y sus padres eran de clase trabajadora, pero hicieron todo lo posible para que sus hijas asistieran a las mejores escuelas que podía desear una familia de clase media que quería que sus hijos siguieran un camino creativo. Aunque a Gaga le fue bien desde el inicio, su ética laboral era fuerte porque así fue como sus padres tuvieron éxito, es decir que creció con esos valores. Su talento musical fue descubierto a la tierna edad de 4 años, cuando comenzó a tomar clases de piano. A los 13 años ya escribía canciones. Y eso es lo que sustenta todo lo que hace, incluso hoy en día. Si vas a ver a Lady Gaga en Las Vegas, estará tocando el piano. Obviamente, es conocida por sus potentes rutinas de baile y sus interpretaciones grandilocuentes y exageradas, pero Lady Gaga comenzó con el piano y todavía puede hacer un show de esa manera hoy en día. Los padres de Stefani la alentaron a dedicarse a la música y la actuación, y la inscribieron en un campamento de verano de artes durante el receso escolar. Gaga proviene de una familia religiosa, y desde los 11 años asistió al convento del Sagrado Corazón, una escuela católica romana privada solo para niñas, antes de asistir al Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg durante 10 años para estudiar actuación de método. Durante su adolescencia audicionó para muchos papeles y obras de teatro diferentes sin éxito. Esto la llevó a darse cuenta de que aún no estaba destinada al mundo de la actuación,
lo que la empujó a centrarse en la música. Stefani luego asistió a la Escuela de Artes Escénicas Tisch de la Universidad de Nueva York, donde estudió música y mejoró sus habilidades para escribir canciones. Esto solidificó su pasión por la creación de música y la interpretación. Y abandonó los estudios en el segundo semestre de su segundo año para concentrarse en crear música y convertirse en intérprete. Durante este tiempo de autodescubrimiento, se dio cuenta de que no estaba destinada a ser solo Stefani y que le esperaban sueños más grandes. La introducción de Stefani al mundo de la música se dio a través de su relación con el productor musical Rob Fusari, quien quería intentar impulsar una carrera para ella, e incluso se le ocurrió su título de estrella, Lady Gaga, influenciado por la canción de Queen Radio Gaga. Poco después de grabar algunas canciones con Fusari, Lady Gaga consiguió su primer contrato con Def Jam Records como compositora. Incluso antes de que lanzara su propia música, ya escribía canciones para otros músicos. Pero el contrato con Def Jam Records duró poco, ya que a la compañía no le gustaba este personaje de Lady Gaga, con sus ideas oscuras e inquietantes, por lo que dejaron de trabajar con ella después de 3 meses. Con el corazón apesadumbrado, Lady Gaga regresó a su casa en Nueva York y comenzó a prepararse y entrenar para los shows. Así se inició en clubes burlescos y se adentró en el mundo del baile gogo. Fusari continuó trabajando en las canciones de Gaga, con ganas de verla triunfar. Finalmente, se reunió con productores de Interscope Records y otros sellos de la compañía. Esto la llevó a mudarse a Los Ángeles, para así concentrarse en lanzar un álbum debut. También estableció su propio equipo creativo durante este tiempo, House of Gaga. Ya sabes, todos estamos de acuerdo y nos impulsamos unos a otros. Y eso es lo bueno de trabajar con tus amigos y de trabajar con personas cuyo trabajo realmente admiras, porque disfrutas de verlos hacer grandes cosas. El álbum debut de Lady Gaga, The Fame, se lanzó el 19 de agosto de 2008. El álbum tuvo mucho éxito y alcanzó el número 1 en el Reino Unido y en otros países europeos. Y además, ganó un Grammy por Mejor Álbum de Baile Electrónico. Estás en Los Ángeles. Hola chicos, acabo de empezar 2 videos musicales y voy a ir a Londres a ver a los Dolls. Voy a hacer una gira con ellos. ¿Estás emocionada por eso? Sí, estoy muy emocionada. Genial. Bien, como todos sabemos, The Fame fue un fenómeno desde el principio. Su primer sencillo, Just Dance, fue un éxito número 1 en todo el mundo. Just Dance fue la canción que lanzó a Gaga a la cima, pero creo que la que realmente la consolidó fue Poker Face. Es muy probable que hoy en día, si le pides a alguien que nombre 2 o 3 canciones de Lady Gaga, esa persona diga Poker Face. Era una canción electropop muy pegadiza de la época con un video glamoroso y genial. Poker Face fue el sencillo más vendido de 2009, con 9,8 millones de copias vendidas ese año. Esta canción también ganó un Grammy por Mejor Grabación Dance. Gaga se había consolidado como lo mejor en la música pop del momento, y solo cuando comenzó a hacer algunas entrevistas, la gente se dio cuenta de que había algo muy profundo detrás de esa figura. Era como un caballo de Troya. Quiero decir que el caballo de Troya era este pop feliz y accesible, pero había capas debajo que llegaríamos a conocer con el tiempo. The Fame se inspiró en gran medida en la oleada de historias sensacionalistas que rodeaban a las estrellas pop femeninas en el año en que debutaban. Gaga dijo que el álbum tenía la intención de ser una advertencia para dejar de prestarle atención a los tabloides femeninos. Paparazzi es una canción que juega con la idea de que el único propósito de Gaga es ser famosa, que su único propósito es darles todo a sus fans, pero eso viene con un lado negativo y oscuro, y es que la prensa la persigue.
Y en la presentación de los VMA del 2009 nos da una demostración muy gráfica de eso, cuando se eleva del escenario sangrando. Todo lo que tengo, aunque me duela, así de comprometida estoy con lo que hago. Y esto no es solo un trabajo para mí, esta es mi vida. Bien, la verdad es que hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de ella. Lady Gaga encabezó su primera gira, The Fame Ball, de marzo a septiembre de 2009. Lo más importante para mí son mis fans y usar mi música y el arte escénico de lo que hago para ser una inspiración y una liberación. Siempre digo que mi arte es liberación. Eso me recuerda por qué me gusta tanto hacer este trabajo, porque miro a la audiencia y los escucho cantar mi música y veo cómo me apoyan y quiero hacer todo lo posible para protegerlos, porque algunos de ellos son muy inseguros y tienen problemas porque sienten que no encajan. Durante esta gira, escribió 8 canciones nuevas que formaron un nuevo álbum, el EP de Fame Monster. A pesar de todo lo que está haciendo, se las arregla para escribir lo que es en esencia un álbum completamente nuevo, un EP de 8 canciones, de Fame Monster, que en realidad podría considerarse su mejor lanzamiento. No tiene canciones malas, literalmente todas son buenas. El primer sencillo, Bad Romance, se lanzó un mes antes que el disco y llegó al puesto número 1 en Reino Unido y Canadá, y al puesto número 2 en Estados Unidos. Bad Romance también ganó el Grammy por Mejor Video Musical y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. No es un mal... Y sé que eso puede sonar extraño para algunas personas que hablan sobre mi vestimenta o las cosas que hago. Sé lo que algunas personas pueden pensar de mí, pero lo más importante para mí es mi conexión con mis fans y la conexión que generan entre ellos. En los primeros 2 años de su carrera profesional, había generado un gran revuelo en torno a su música y su personalidad. Todo el mundo hablaba de Lady Gaga y todos la conocían. Y la expectativa por su próximo álbum fue realmente increíble. Gaga había establecido una gran base de fans que amaban su estilo y la imagen de ser fiel a uno mismo. Born This Way, el segundo álbum de estudio de Gaga, se lanzó el 23 de mayo de 2011 y debutó entre los 5 primeros de todas las listas musicales más importantes del mundo. El segundo álbum de Lady Gaga, Born This Way, llegó con mucha expectativa. Ella era la estrella pop más grande del mundo en ese momento, y acababa de lanzar The Fame Monster, que era un EP de 8 canciones básicamente perfecto. Había muchas expectativas de que le fuera tan bien como con The Fame Monster. Gaga ya había establecido esta leyenda alrededor de su persona de que era una estrella del pop que podía jugar con nuestras expectativas y crear un pop maravilloso y pegadizo al mismo tiempo. Y luego apareció Born This Way. El sencillo del mismo nombre obtuvo un récord mundial Guinness cuando vendió más de 1 millón de copias dentro de los 5 días posteriores a su lanzamiento. Era un himno gay autoproclamado. Fue ella quien mencionó directamente los problemas LGBT y la identidad transgénero en una canción antes de que se mencionara en cualquier otra canción grabada. Gaga dijo, voy a hacer un himno gay, y a los gays les encantó. Este álbum es mi bebé. Pasé más de 1 año y medio, casi 2 años, escribiéndolo. Y lo escribí mientras estaba de gira, en la gira de Monster Ball. Así que me inspiré en todas y cada una de las ciudades a las que fui y los fans de allí. El álbum trata de ser tú mismo, amarte y estar orgulloso, y de que en la vida puedes renacer varias veces hasta encontrar esa parte que te represente mejor. El sencillo también le otorgó a Gaga mucho respeto por incentivar a todos a ser quienes quieren ser, y además, por promover el amor propio. También se hizo muy popular entre la comunidad LGBTQ+ a partir de esto. La canción trata de ser quien eres, sin importar quién eres. Y puso en marcha una gran discusión cultural que ya estaba teniendo lugar en la comunidad LGBT, y ella realmente se mostró como una verdadera aliada, y además estableció una fundación LGBT llamada Born This Way Foundation para tratar estos temas.
Fue una canción muy exitosa. Creo que esa canción ha fortalecido su relación con la comunidad LGBTQ, aunque es cierto que no es sutil, de hecho, es bastante obvia, pero creo que todos saben que lo que Gaga estaba haciendo era bien intencionado. Y es una canción realmente masiva. Si estás en la disco y suena esa canción, vas a bailar. Gaga comenzó a trabajar en su tercer álbum de estudio, Art Pop, a principios de 2012, durante el Born This Way World Tour. Con este álbum, la gente quizás comenzó a perder de vista sus matices más pop, porque estaba más relacionado con sus intereses artísticos. A Born This Way, el álbum anterior, le había ido bien, pero tal vez no tan bien como a ella le hubiera gustado. Y desde el principio, se habló de art pop como un tipo de fenómeno que no se parecía a ningún álbum que hubiéramos visto antes. Se decía que iba a ser una aplicación y que Gaga iba a inventar un tipo de música completamente nuevo. Quiero decir, art pop era básicamente una reversión del arte pop de Warhol, pero Gaga hablaba como si fuera algo nuevo. Art Pop vendió más de 2,4 millones de copias en todo el mundo, lo que demuestra que Gaga dominaba las listas y las ventas musicales. Applause fue el primer sencillo que se lanzó de este álbum, y recibió comentarios positivos por su ritmo rápido y atractivo. En 2014, Lady Gaga le mostró al mundo un nuevo lado de su voz que no había salido a la luz, al grabar un álbum de jazz con el músico Tony Bennett. Este álbum, Cheek to Cheek, exploró un ángulo más realista del personaje de Gaga. Decidió volcarse a estos viejos clásicos y cantar con Tony Bennett, que es una leyenda del jazz, y juntos cantan Cheek to Cheek, que es la mejor canción de este álbum. Entonces, la elección de hacer estos viejos clásicos del jazz con esta gran voz que no había podido mostrar en sus canciones anteriores fue como una maduración repentina del personaje de Gaga que conocíamos. Ahora se la podía comparar con Barbra Streisand, y esto la llevó a atraer a una audiencia que quizás nunca hubiera tenido si no grababa este álbum. Así atrajo a las personas a las que les gusta la música easy listening y el jazz, y a las personas que adoran a Tony Bennett al igual que ella, y la afinidad que tenían era importante. Lady Gaga quería mostrar lo que podía hacer sin el baile, sin los estímulos visuales y sin todo eso a lo que estábamos acostumbrados. Este álbum también le valió otro Grammy, por mejor álbum de pop vocal tradicional. En ese momento la gente pensó que era una especie de proyecto paralelo, pero en realidad, 5 años después, podemos ver que tal vez haya sido el comienzo de lo que llevó a Gaga a convertirse en una artista más completa. Demostró que puede defenderse vocalmente con uno de los mejores vocalistas de todos los tiempos y hacer un álbum completo con él. Tony Bennett ha grabado con muchos artistas jóvenes, pero Gaga es la única con la que ha hecho un álbum completo, así que eso fue como un respaldo para su futuro como artista. En 2015, cumplió su sueño de querer ser actriz al obtener un papel en Hotel, la 5ª temporada de Historia de Horror Americana. Siempre imaginé que tendría una larga historia de amor con la música, y con el arte, y con la lectura de mis libros y obras de teatro. Pero nunca imaginé nada de esto. Esto es verdaderamente magnífico. Y me siento muy honrada de estar en compañía de personas tan talentosas esta noche. Siempre quise ser actriz. Estudié actuación durante muchos años. Y esto es lo mejor que me pudo haber pasado, sinceramente. La inclusión de Gaga en la serie pudo haber sido vista como un truco publicitario, pero cuando se emitió el programa quedó claro que el reparto estuvo bien elegido. Gaga le da mucho carisma al papel, y en ese momento la gente comenzó a verla como una actriz realmente viable e increíble. En la 73ª edición de los Globos de Oro,
Gaga recibió el premio a la mejor actriz en una miniserie o película para televisión por su trabajo en la serie. La condesa es muy mala. Ella no es una persona con buenas intenciones. Pero lo que puedo destacar de ella, y me complace decirlo, es que después de 100 años, nunca se dio por vencida, sin importar las cosas por las que pasó. En esta industria siempre hay fracasos, y en algún momento fracasarás, pero la verdadera prueba es poder continuar. La gente suele burlarse de las estrellas pop que intentan iniciar una carrera como actriz, pero inmediatamente con su primer papel importante, Gaga gana un Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión. Entonces, Gaga pasa a tener una respuesta al estigma que las estrellas pop que intentan actuar suelen tener, porque tiene un Globo de Oro en su gabinete. Así se convirtió en una actriz viable que podría buscar papeles más importantes en el futuro. En 2016 Lady Gaga lanzó su quinto álbum de estudio, Joan, que lleva el nombre de su difunta tía, quien fue una inspiración para la música. Se convirtió en su cuarto álbum número 1 en la lista Billboard 200, lo que la convirtió en la primera mujer en llegar a la cima de las listas de Estados Unidos 4 veces en la década de 2010. ¿Qué se siente estar allí nuevamente, llevar a Joan al mundo y a todos los que la escuchan? Es maravilloso, también es muy emotivo. Creo que en los últimos 10 años que he estado en la industria de la música, he observado no solo lo que sucede en la música, sino también lo que sucede en la cultura y la sociedad, y veo que el dinero se ha puesto en este tremendo pedestal. Veo que ser rico y ser hermoso se ha puesto en este pedestal enorme, y con Joan quería crear un disco que tratara sobreponer a la familia en un pedestal, y la amabilidad en un pedestal, y la amistad en un pedestal. Lady Gaga regresa con su álbum Joan. Bien, la portada de este álbum muestra a Lady Gaga con un sombrero de vaquero rosa, por lo que simplemente nos está diciendo, este es mi álbum más americano, más tradicional y despojado. Entonces, Joan es un álbum que es muy personal en sus temas y en su enfoque musical. Qué bueno, trata de mostrar un lado más arraigado y crudo de Lady Gaga. El álbum presenta canciones de country sencillas, de rock suave y de pop dance, que realmente enfatizan sus habilidades vocales. Siempre me pongo nerviosa antes de cantar. Siempre me pongo nerviosa antes de salir a ver a la prensa y saludar a todos, porque es una gran responsabilidad, y diría que ahora me pongo más nerviosa que antes, porque cuando era más joven no entendía realmente lo que significaba tener una voz en el mundo, y no tenía la misma voz en el mundo que tengo hoy. Y ahora soy muy consciente de ello, y quiero asegurarme de siempre decir lo correcto para inspirar a niñas y niños jóvenes, inspirar a niñas y niños mayores, ser un modelo a seguir. De alguna manera, sé que no soy un modelo a seguir ante los ojos de todos, pero siempre hago lo mejor que puedo a través de la música y mis presentaciones. Este álbum fue muy diferente de lo que Gaga había lanzado anteriormente. Perfect Illusion fue el sencillo principal de este álbum y es un puente entre la Lady Gaga del pasado y la Lady Gaga de hoy porque tiene un sonido... Ser vulnerable. No soy mejor que nadie y no soy menos que nadie. Estamos todos aquí juntos, todos somos humanos y todos caminamos sobre el mismo planeta. Eso es Joan y es mi segundo nombre. Gaga fue la artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 51, el 5 de febrero de 2017. Su presentación contó con un grupo de cientos de drones iluminados que creaban formas en el cielo sobre el estadio NRG de Houston. Esta fue la primera vez que hubo dispositivos robóticos voladores en un programa del Super Bowl. Gaga atrajo a 117,5 millones de espectadores en los Estados Unidos, superando los 113,3 millones de espectadores que tenía el partido. Esta presentación provocó un aumento de 410,000 descargas de las canciones de Lady Gaga en los Estados Unidos, y además le valió una nominación al Emmy en la categoría de Mejor Programa de Clase Especial. Y se embarcó en una gira mundial para el álbum después de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
La creación de este disco y la preparación para el espectáculo de medio tiempo fueron los ejes principales de su propio documental, Gaga 5 Foot 2, que se estrenó en Netflix. Lo que les dije es que si me daba cuenta de que me estaban filmando todo el tiempo, me volvería loca y simplemente no podríamos hacerlo. Así que mientras fueran como una mosca en la pared y yo me olvidara de que estaban ahí, les daría acceso a todo y de alguna forma fue muy fácil lograrlo. Y lo que es tan genial de este proyecto es que, como en todo lo que hago, me gusta involucrarme por completo. Así que me gustó ser el sujeto de la producción y tengo muchas ganas de verla. Voy a ver la película completa ahora mismo. En el documental también se muestra la lucha de Gaga con la fibromialgia, una condición de dolor crónico que ha sufrido severamente, que influyó en la cancelación de las últimas 10 fechas de su gira Joan. La verdad es que siempre ha afectado mi trabajo y siempre me ha afectado por completo. No podría decir que ahora es más severo que antes. El hecho de abrirse más sobre lo que le ocurría y sobre su lucha con el dolor crónico fomentó la conversación sobre esta condición y ha ayudado a otros a comprender sus síntomas y efectos. La fibromialgia no es una condición de la que la gente haya oído hablar antes, y creo que inicialmente hubo un poco de escepticismo en la prensa de que tal vez Gaga simplemente estaba cansada o no se molestó en hacer sus últimos 10 shows. Pero ahora sabemos que es una afección realmente grave que la afectó durante toda su carrera. Al principio no hablaba mucho de eso, así que nos sorprendió un poco cuando escuchamos que se lo habían diagnosticado. Pero creo que ahora todos sabemos que es una condición real y que Gaga tendrá que lidiar con ella por el resto de su carrera, en especial cuando hace una gira. Básicamente, su cuerpo no hace lo que ella quiere, y creo que cualquier mujer en sus 30 que no entiende qué ocurre con su cuerpo se asustaría, y ver eso fue un verdadero golpe de realidad. Y la gente comenzó a ver a Gaga por el ser humano que es detrás de la pompa y la ceremonia, y los espectáculos ridículos, y la música pop, y todo lo que ya sabemos. En 2018 Lady Gaga hizo su debut en la pantalla grande con una nueva versión del musical romántico de 1937, Nace una estrella. Esta versión de la película fue dirigida por Bradley Cooper, quien asumió uno de los papeles principales junto a Gaga. El próximo gran papel actoral de Lady Gaga es en Nace una estrella, y es la cuarta versión de Hollywood de esta película. Cuando se anunció la película, escuchamos que iba a protagonizarla junto a Bradley Cooper y que él la dirigiría. Había un poco de escepticismo al principio, no necesitábamos otra versión de esta historia. Ya la vimos con Judy Garland y con Barbra Streisand, pero tan pronto como comenzó a proyectarse en festivales de cine, incluso antes de que saliera, estaba claro que iba a ser un gran éxito. La actuación de Gaga fue lo que más se destacó y de lo que más se habló. Ella interpreta a un personaje llamado Ali, que es una aspirante a cantautora, y que se involucra con una estrella mayor y establecida, quien tiene un problema con la bebida. Y ella es realmente el corazón y el alma de la película. Así que creo que después de Nace una estrella, Gaga se convierte en una actriz de cine legítima que probablemente pueda elegir sus papeles. Oye, ¿Qué? solo quería verte una vez más. In all the good times I find myself longing for change. Esto es lo que vamos a hacer. Ven a cantar esa canción que amo. No puedo hacer eso. Aquí vamos. En serio, no es gracioso. Mírame. Lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Eso es lo único que tienes que hacer. Debo decir que Bradley y yo estábamos tan compenetrados en los personajes que este momento, cuando estábamos filmando, se sintió muy real, muy vivo. Teníamos una audiencia en vivo mirándonos, cantamos las canciones de la película en vivo. Y como yo nunca antes había hecho una película, como actriz, para mí fue muy fácil ir a un lugar en el que me decía a mí misma, está bien, nunca has hecho esto, esta es tu primera vez en una película, y entrar en ese estado, y luego salir a tocar. Y Ali también hace eso. Ella toma un poco de coraje líquido, se toma el vaso, y sale y lo da todo. Y recuerdo muy bien que creo que fue la última toma de la escena del recital. Hicimos muchas tomas, y cuando íbamos a hacer la última, Bradley se me acercó y me dijo, bueno, ahora en esta solo quiero que te diviertas.
y actué. Y nunca olvidaré que realmente me sentí como si hubiera estado tocando mi canción por primera vez. Fue muy, muy especial. Solo tengo que agregar, y todos podemos afirmar esto. Por supuesto que fue especial para ti, pero ojalá hubieran estado allí para presenciarlo, porque mientras filmábamos esta película, también tuvimos la oportunidad de verla cantar todos los días, y literalmente todo el equipo se sentaba a escucharla, y era como que nos olvidábamos de que estábamos trabajando cada vez que ella cantaba, solo nos sentábamos allí a admirarla, agradecidos por estar ahí, viendo a esta artista increíble hacer su trabajo, y nunca nos cansamos. Es así, sí, fue una locura. De repente, ella comienza a cantar y la temperatura en la habitación cambia. De alguna manera se las arregló para crear esta imagen de esta pequeña desconocida de Manhattan que intentaba triunfar en la gran ciudad, sin reconocer que obviamente ya era una gran estrella. Pero sin embargo esto fue como un regreso de alguna forma, porque Gaga ya había tenido que cancelar muchos conciertos. Y la gente no estaba segura de si iba a poder realizar otra gira y si podría seguir viéndola. Y luego aparece con esta historia sobre una mujer joven, que es muy parecida a ella, que va contra viento y marea, y se convierte en una gran estrella y aplasta a todos los demás en su camino al éxito. A lo largo de los años, he podido conocer a algunos músicos increíbles a los que les ha ido muy bien en su campo, y lo único que siempre escuché, sin preguntarlo, fue cuánto respeto tiene en la comunidad como artista. Fuera de eso, no la conocía muy bien, y no fue hasta que la escuché cantar en vivo que quedé absolutamente impresionado, y un par de días después la conocí, y una vez que la conocí, ya sabes, es un ser humano increíble. Y luego, ya sabes, me entusiasmó mucho la idea de que usara toda esa magia. Yo no estaba al tanto de su ética laboral. Su ética laboral es simplemente incomparable. Tenían una química increíble en la pantalla e incluso interpretaron Shallow, el sencillo principal de la película, varias veces en las entregas de premios. Lady Gaga no solo protagonizó Nace una estrella con mucha inteligencia, sino que también produjo y grabó la banda sonora. De hecho, escribió muchas de las canciones de Nace una estrella con Mark Ronson, con quien había trabajado en Joan. Y en retrospectiva casi se puede ver a Joan como una especie de prueba para la banda sonora de esta película. El gran éxito de Nace una estrella es Shallow, su dúo con Bradley Cooper, que ganó la mejor canción original en los Oscar y en los Globos de Oro, y es tan icónica como Poker Face. Es una de las canciones que definen a Gaga. Cuando la interpretaron en los Oscar, ocurrió lo contrario a lo que sucede en Nace una estrella. En Nace una estrella, tienes a Jackson que es Cooper y tienes a Ali que es Lady Gaga. Y Jackson ayuda a Ali a entrar en este gran mundo de la industria de la música. Y luego, en los Oscar, tienes a Bradley Cooper, que no es el mejor cantante, y a Lady Gaga en el piano, simplemente animándolo a que lo haga y cante, y ella lo ayuda a él. Y al final casi se besan, lo que por supuesto sumó a los rumores de que estaban juntos, y también aumentó la emoción alrededor de la película. We're far from the shallow now. Shallow fue el sencillo principal de la película, y alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. La canción le valió a Gaga un premio de la Academia, un Globo de Oro y un premio de la crítica cinematográfica a la mejor canción original, además de premios Grammy a la mejor interpretación de dúo pop y la mejor canción escrita para medios visuales. Lo dije antes y lo diré de nuevo. Este no es un trabajo fácil y nada fue gratis, y no puedo estar más orgullosa de estar aquí con mis verdaderos amigos. Realmente nos sentamos en una habitación y escribimos una canción juntos sin saber si a alguien le importaría. Y hablamos entre nosotros sobre la vida. Di algo, Mark, no puedo seguir hablando. También bebimos mucho, Jameson. Bueno, ya sabes, se sentaba en el piano. Ahora no. Se sentaba en el piano
Todos teníamos los auriculares puestos. En la sala había un ambiente suave, tranquilo, y Anthony tocaba la guitarra. Y recuerdo que cuando comenzó a cantar la primera frase de Shallow, se me erizó todo el pelo y sentí que alguien abrazaba mi alma desde el cielo. Y eso es lo que tiene esta canción. Tiene melancolía, tiene triunfo, te hace sentir como si te abrazaran. Todas esas cosas. Y la actuación en la película y la dirección de Bradley es lo que luego la puso en el corazón de todos. Sí, Eso es todo lo que puedo decir. tenemos que agradecerle enormemente a Bradley, porque la verdad es que todos en esta sala saben que esta canción no sería lo que es sin esta película, y sin Bradley Cooper, y sin su increíble voz, y sin la forma en que filmó este momento en esta película. Gaga y Cooper escribieron y produjeron juntos la mayoría de las 34 canciones de la banda sonora. Hasta junio de 2019 la banda sonora había vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo. Simplemente significa todo para mí. Sabes, me gusta mucho actuar. Siempre quise ser actriz. Y realmente trabajé mucho para transformarme en Ali, porque ella no se parece en nada a mí, no se parece en nada a cómo era yo cuando decidí que quería hacerlo y ser música y compositora y, ya sabes, hacer realidad todos los sueños que alguna vez tuve. Ser honrada esta noche es un reconocimiento al trabajo arduo. Y ya sabes, solo quiero que cada niña y niño pequeño y las personas de todas las identidades sexuales que están ahí afuera sepan que pueden soñar en grande y que si trabajan duro pueden lograr lo que quieran. Sus fans la llaman Mother Monster o Madre Monstruo, y ella suele referirse a ellos como Little Monsters o Pequeños Monstruos, frase que tiene tatuada como dedicatoria. Como una mujer bisexual orgullosa, Lady Gaga promueve activamente los derechos de la comunidad LGBT en todo el mundo, debido a que atribuye gran parte de su éxito como artista a la comunidad gay. Es bastante difícil encontrar una gran estrella del pop femenina que no tenga una base de fans LGBTQ, pero aún teniendo eso en cuenta, Gaga tiene un vínculo especial con esa comunidad. Creo que esto tiene sus raíces en el hecho de que Gaga ha defendido a las personas LGBTQ desde el comienzo de su carrera y de que ha luchado por su representación. Gaga resalta a la comunidad LGBT y también canta sobre la rebeldía, sobre seguir adelante, sobre evolucionar y sobre las maravillas de simplemente dejarte llevar en la pista de baile. Pero su fomento de los monstruos, de las personas raras, de lo extraño y oscuro, y de la vanguardia es lo que le permite este acercamiento a la comunidad LGBT. Espero que todos en Sydney sientan mucha alegría y celebren todas las identidades sexuales. Y también tengo un verdadero sueño para nuestro futuro a medida que evolucionamos como humanidad, y es que estos premios no tengan categorías masculinas y femeninas, sino que incluyamos a todos. La gente se identifica con su música porque escribe sobre ser uno mismo y aceptar quién eres, y se describe a sí misma como alguien que nunca encaja correctamente. Pero está orgullosa de quién es hoy en día, un mensaje que difunde a la comunidad. Creo en el poder de la música para cambiar la vida de las personas, no necesariamente mi música, sino la música en general. Y quiero hacer todo lo que pueda para movilizar a los jóvenes para que estén al tanto de lo que sucede en todo el mundo y se ayuden unos a otros. A lo largo de su carrera ha usado una gran variedad de atuendos atrevidos, como su atuendo ensangrentado de su presentación en los VMA de 2009. El vestido de carne en los MTV Video Music Awards de 2010, siempre acompañados de accesorios y tacones de plataforma muy alta. Su atuendo en la Met Gala de 2019 llamó la atención, ya que tuvo 4 cambios de vestuario en la alfombra roja, lo cual encajó a la perfección con el tema del año, exageración.
Sin embargo, más adelante en su carrera, Gaga comenzó a tranquilizarse con su imagen. Ha dicho en varias entrevistas que no se sentía suficientemente segura para ser ella misma. Por eso se escondía detrás de los disfraces y accesorios excéntricos. Y dice que la reinvención continua es parte de liberarse a sí misma, y es algo que la atrajo desde la infancia. Después de progresar en su carrera y encontrar su verdadero yo, puede mantener una apariencia sencilla y seguir siendo una de las favoritas del público. Después de dar varias pistas a sus fanáticos, en mayo de 2020 Lady Gaga lanzó su sexto álbum de estudio, Chromatica, y obtuvo críticas extremadamente positivas. Los fanáticos se volvieron locos por el nuevo álbum, y no dejaron de escucharlo desde el momento en que se lanzó. Con Chromatica, Gaga volvió a sus raíces dance pop, y habló sobre sus problemas con la salud mental. Debutó en lo más alto de las listas de Estados Unidos, se convirtió en su sexto álbum número 1 consecutivo en el país, y alcanzó el primer puesto en más de una docena de otros territorios en todo el mundo. Chromatica se promocionó con 2 nuevos sencillos, Stupid Love y Rain on Me, que contó con la también cantante mundialmente interpretación de dúo grupo pop en la 63ª edición de los Grammy, y debutó en el número 1 en las listas de Estados Unidos, lo que convirtió a Gaga en la tercera artista en encabezar las listas del país en las décadas de 2000, 2010 y 2020. En los MTV Video Music Awards de 2020, Lady Gaga ganó 5 premios, incluido el premio Tricon que se presentó por primera vez ese año, y que reconoce a artistas destacados en diferentes áreas de la industria del entretenimiento. El 20 de enero de 2021, durante la toma de posesión de Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos, Lady Gaga cantó el himno nacional. En mayo de 2021, HBO Max transmitió el tan aguardado especial de reunión de Friends, que los fanáticos habían estado esperando desde que terminó el programa en 2004. Y Lady Gaga se convirtió en parte de este especial tan esperado, cuando cantó junto a Lisa Kudrow en el set del famoso Central Perk Café. Cantaron Apestoso, una canción que se hizo popular gracias al personaje en pantalla de la actriz Lisa Kudrow, Phoebe Buffay. You're obviously not their favorite pet. You may not be a bed of roses, and you're no friend of those with the noses. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your fault. En 2021, Gaga también volvió a actuar ya que fue elegida para la película de Ridley Scott, House of Gucci. En ella, Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la ex esposa del ex jefe de la casa de modas Gucci, Maurizio Gucci. La película explora la vida de Patrizia Reggiani, que fue condenada por contratar a un asesino a sueldo para asesinar a su exmarido. La prensa ha logrado capturar imágenes de Gaga en el set, pero aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento. En mayo de 2021, para celebrar el 10º aniversario de Born This Way y su impacto, la alcaldesa de West Hollywood, Lindsay Pihovet, le entregó una llave de la ciudad a Gaga y declaró el 23 de mayo como el día de Born This Way. Una pintura callejera con la versión de Daniel Quasar de la bandera gay, que incluye a las personas de color trans y queer, con el título del álbum, también se presentó en Robertson Boulevard como tributo al álbum. A las formas en que ha inspirado a la comunidad LGBTQIA+ durante los últimos años, y para dar inicio a la temporada del orgullo de la ciudad.
Después de esto, en junio de 2021, para conmemorar los 10 años desde el lanzamiento de su álbum Born This Way, Lady Gaga anunció una reedición del álbum. Esta incluye las 14 canciones originales y 6 nuevas versiones especiales de las canciones favoritas de los fanáticos. Cada una de estas nuevas ediciones fueron grabadas por artistas que son parte de la comunidad LGBTQ+ o defensores de ella, ya que el álbum fue una celebración de la misma. Tras su lanzamiento original en mayo de 2011, Born This Way se convirtió en el segundo álbum número 1 de Gaga en el Reino Unido, y fue un éxito de taquilla instantáneo, superando en ventas al resto de los mejores 10 de las listas combinados en su semana de lanzamiento, ya que vendió 216,000 copias. Lady Gaga es una de las artistas musicales con más ventas del mundo, con ventas estimadas de 124 millones de discos a partir de 2014, y ha producido algunos de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Lady Gaga sigue siendo un modelo a seguir para sus fans, que alza la voz por lo que cree y alienta a otros a hacer lo mismo. Y es una artista a la que las personas quieren por su personalidad peculiar, sonido único y pasión por la actualidad. La verdad es que quiero quitarle la presión a la gente. Ya sabes, no tienes que parecerte a los demás. Puedes lucir como quieras y divertirte, ya sabes, y hacer lo que quieras. Gaga tiene una pasión constante por todo lo que hace y las predicciones para su futuro son bastante alocadas. Y es una artista que continúa conquistando el mundo. Siguiendo su propio lema, la vida es una actuación.